Horas cruciales para Hillary Clinton. Tambalea su campaña en California a días de las primarias más importantes de su carrera política, mientras miles de votantes abandonan su causa. Y como si fuera poco, Donald Trump pide la cárcel para la exsecretaria de Estado por poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hillary Clinton has to go to jail, okay? Se desata el caos en una corte de Ohio. Un padre indignado no soporta la sonrisa burlona del asesino que acabó con la vida de su hija y se lanza contra él. Y los pandilleros se toman un pueblo en El Salvador. Lo recorren dispuestos a matar a quien se cruce con ellos, dejando un rastro de sangre a su paso. En Honduras, las lágrimas de dolor de una bebé que fue testigo de cómo sacaban el cuerpo sin vida de su padre de un agujero. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, linda noche de viernes. Muchas gracias por estar con nosotros en Cierre de Edición. Los saluda con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos en el estado de California, donde se pelea la última batalla de los demócratas a pocos días de las primarias más importantes. Como nos dice Rosa María Orbach, Hillary Clinton sabe que su campaña se tambalea ante Bernie Sanders, pero está dispuesta a dar el todo por el todo. Un gran número de mujeres aplaudieron de pie a Hillary Clinton, acompañada de políticas y actrices de Hollywood. If all goes well, I will have the great honor as of Tuesday to be the Democratic nominee for president. Clinton y Sanders están muy parejos en porcentajes, lo que hizo que la campaña de Hillary volteara su barco para encallar en California y así ganarse el próximo martes las primarias en el estado dorado. Esta madre e hija latinas que llegaron al colegio de Los Ángeles al evento no dejaron de gritar a favor de su candidata y por una pronta legalización. Yo apoyo eso y espero en primero Dios que ella haga algo por todos los que no tienen papeles. El Trump no es para nosotros, no está para la familia latina, no están para los americanos. Necesitamos a alguien preparada y que entiende, y Hillary Clinton es la persona indicada para eso. Bernie Sanders, por su parte, estuvo en el norte de California y así lo recibieron sus seguidores, en su mayoría estudiantes. Es el número uno porque los jóvenes estudiantes están apoyándolo, porque va a bajar impuestos y va a beneficiar muy bien a los estudiantes. Tendríamos el apoyo para poder seguir estudiando. Hillary Clinton dejó complacidos a los asistentes, sin embargo, hay que reconocer que hablando entre la comunidad estudiantil, Bernie Sanders tiene la delantera. Soy Rosa María Orbach, Noticiero Cierre de Edición. La guerra ya comenzó. Tras una larga lista de acusaciones de Hillary Clinton para demostrar que Donald Trump no puede ser presidente. El magnate republicano no tardó mucho tiempo en responderle a la demócrata, refiriéndose al uso de su correo personal para asuntos oficiales. Dijo en una reunión con seguidores en San José, California, que Hillary Clinton tiene que ir a la cárcel porque, según él, es culpable. Mientras Donald Trump pronunciaba estas palabras en el centro de convenciones de San José, California, a las afueras del lugar explotaba la violencia. Abel Árvales nos tiene las imágenes del horror que se vivió. A medida que se acercan las primarias de California, el ambiente se va calentando y las calles de varias ciudades se convierten en un caos. Estas son las imágenes que se vivió en las últimas horas en San José. Varios seguidores de Donald Trump que salían del centro de convenciones de un evento del republicano fueron atacados por manifestantes contrarios al racista. Algunos de ellos recibieron puñetazos. La situación se salió de control. Por todas partes explotaban las peleas, los gritos y la anarquía, mientras algunos manifestantes quemaron la bandera de Estados Unidos. En estas imágenes se observa cómo la multitud de manifestantes persigue a un joven que recibió un golpe en la cabeza. Al llegar la noche, la policía avanzó hacia los que protestaban para dispersarlos y hacer detenciones. Varias personas fueron arrestadas. Se teme que estas protestas continúen durante el fin de semana debido a la agenda programada por el magnate republicano en California, el estado donde su mensaje antimigrante aviva este tipo de reacciones. Soy Abel Álvarez, Cierre de Edición.
El estado de desastre que se vive en Texas se está tornando cada vez peor. Hoy fueron encontrados muertos 2 de los 6 soldados desaparecidos desde ayer, cuando un convoy fue arrastrado por la corriente. Ya con ellos suman 5 los efectivos muertos y 4 más están aún desaparecidos. En todo el estado, las fuertes inundaciones siguen haciendo estragos y un nuevo peligro amenaza ahora a los residentes, que son los mosquitos que están dejando las lluvias. Podrían traer una epidemia de Zika, mientras que aumenta la lista de damnificados por el mal clima y los daños materiales ya son incalculables. Y buenas noticias desde las montañas de Colorado. Fueron encontrados y rescatados 10 miembros de las Fuerzas Armadas que quedaron atrapados en medio de la nieve en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado. El grupo se había extraviado mientras realizaba ejercicios de entrenamiento en la zona. Volamos hasta México, donde la violencia no da tregua. Las elecciones para gobernadores y alcaldes están programadas para este domingo en al menos 12 estados. Desde Tijuana, Baja California, Vicente Calderón nos habla de un panorama de terror que se vive. La lucha por el poder político paró en Tijuana. Acabadas las campañas, los electores esperan votar el 5 de junio. No tengo miedo de ejercer el derecho y la cultura de legalidad y sobre todo una justicia electoral. Lo que no se detiene son los ajusticiamientos en la pelea por el narcotráfico en esta frontera. No quiero que Tijuana vuelva a conocerse en el mundo por la violencia, por los crímenes sádicos, por otras situaciones que ya lo vivimos. Este video de seguridad captó uno de tantos crímenes. Fue afuera de un bar en una zona céntrica. La víctima sobrevivió. Los cadáveres de 3 personas fueron abandonados atados de pies y manos en la cajuela de un auto esta semana. En un asiento del sedán había otro hombre asesinado. Tenemos gente que le dicen, ve a tal lugar, pide unas dosis de droga, si te las venden, pues le metes 2 tiros y te va a dar 2,000 pesos. La mayoría de los homicidios están ligados a la venta de drogas, dice la autoridad. Aquí siguen operando al menos 3 cárteles. Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el de los Arellano Félix. Precisamente uno de los indicadores de lo grave que está la situación es el número de homicidios. Tan solo en mayo las autoridades registraron 82, un récord en los últimos 6 años. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. La Ciudad de México el día de hoy se preparó para vivir uno de los peores días tras las amenazas de maestros de bloquear el aeropuerto y las calles. Pero la rápida reacción de la policía les hizo cambiar los planes. Víctor Blázquez estuvo ahí y nos dice en qué acabaron las cosas. Día de caos por protestas en la Ciudad de México. Maestros pertenecientes al grupo de la CENTE quisieron tomar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, las fuerzas de seguridad de la ciudad se los impidió. Y que en verdad, si es una reforma, como dice nuestro gobierno, pues que sea equitativa, que no sea una reforma charra como lo que se viene haciendo en este país. Los maestros que protestaban en contra de la recién implementada reforma educativa rápidamente fueron encapsulados, impidiendo su avance. Nosotros somos gente pacífica, trabajadora. En cambio, policías escoltaron a los manifestantes hasta el metro de la ciudad para ser trasladados a la zona centro, donde tienen su campamento, dejando un caos vial. Todos los sectores nos estamos uniendo, campesinos, maestros, sector salud, amas de casa, alumnos, todos nos estamos uniendo porque ya estamos cansados. Y es que el magisterio disidente del país amenazó con endurecer sus protestas para forzar el diálogo con el gobierno federal, con la intención de eliminar las reformas al sistema escolar. Este es un pequeño grupo de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos han salido a las calles en protesta a la reforma educativa puesta por el gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Cierre de Edición. Y no se vaya, aún tenemos más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, dramáticas imágenes en una corte de Ohio. Un padre de una joven enfrenta a su verdugo. Además, macabro hallazgo. Encuentran una decena de cadáveres humanos flotando en una playa. También el desesperado grito de los venezolanos que hace temblar las calles de Caracas. Más adelante, la angustia de una niña que ve cómo sacan el cuerpo sin vida de su padre de un agujero. Corte del estado de Ohio, un padre indignado no soportó la sonrisa burlona del asesino
que acabó con la vida de su hija. Carlos Vázquez nos dice cuál fue su reacción. El padre de Chirelda Terry, de 18 años, una de las 3 víctimas asesinadas por Michael Madison, se acercó al tribunal para decir unas últimas palabras. Dijo que suponía iba a perdonar a este criminal por torturar a su familia tras arrebatarle a su hija. Se volteó y con indignación miró a los ojos al asesino por unos segundos, mientras que Madison le regresaba la mirada con un gesto burlón y sonriente. Terry no pudo contener la rabia y sin pensarlo 2 veces decide lanzarse sobre él. En medio de los gritos de los presentes, los agentes lo detuvieron y lo sacaron de la corte. El incidente sucedió minutos después que la jueza del caso condenó a Madison a pena de muerte, tras una decisión unánime del jurado por cargos de violación sexual y secuestro. Carlos Vázquez, noticiero, cierre de edición. Dicen que quien a hierro mata, a hierro muere. Y tal refrán se ajusta al maruchan. Javier Orlando Galindo, a quien se le acusa de múltiples crímenes en México, fue uno de los fallecidos en la más reciente riña en el penal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León. El sicario que cumplió con la orden de eliminar al peligroso reo fue un sujeto apodado como el Jerry. Ahora resulta que todo lo que contó Alan Pulido, cómo se libró de sus captores, fue cierto. Daniel Morales Hernández, uno de los detenidos por el secuestro del futbolista, asegura que el exjugador de los Tigres desarmó y se enfrentó con 2 de sus captores y luego llamó por teléfono a la policía para dar su ubicación. Esta versión, que hasta ahora parecía sacada de una película de acción, pero con esta afirmación del detenido, muchos comienzan a creer que Alan Pulido siempre sí tenía razón. En El Salvador, un grupo de sanguinarios pandilleros provocaron el terror en un pueblo. Fueron casa a casa matando a sus ocupantes. Josué Natambakis nos tiene los detalles de este sangriento rastro que dejaron. Medio muerto va ese hombre en esa patrulla policial. Lleva varios impactos de bala y heridas provocadas con machete en su cuerpo. Sobrevivió a un ataque de pandilleros que entraron a su casa, donde también hirieron de muerte a una de sus hijas de 14 años, pero a su hijo de apenas 12 años le quitaron la vida. El sangriento ataque ocurrió en el municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad, donde los pandilleros drogados también mataron a 2 hombres a balazos y machetazos. Las autoridades aseguraron que ese grupo de maleantes tiene aterrorizados a los pobladores de varios municipios, entre estos Zaragoza y San José Villanueva. La vida del jefe de la familia que atacaron los desalmados criminales cuelga de un hilo. El estado de su hija también es crítico, mientras las autoridades prometieron que los asesinos serán llevados ante la justicia. En El Salvador, Josué Natambakis, noticiero cierre de edición. Hay consternación mundial tras la macabra escena que se registró en las costas de Libia. En estas imágenes se observa cómo son retirados más de 100 cadáveres de las playas. Podrían tratarse de víctimas de un naufragio ocurrido la semana pasada cuando varios botes zarparon del norte de África hacia Italia. Entre varios de los cuerpos que ya estaban descompuestos había al menos 2 niñitos. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, Nicolás Maduro y su desesperación por acallar el clamor de hambre de los venezolanos. Además, el bandido, el campeón mundial Superpluma, confiesa todos sus secretos ante nuestras cámaras. También, en Honduras, el dramático mensaje de un padre a su hija antes de morir sepultado por toneladas de tierra. La desesperación por comida se extiende por todas las calles en Venezuela. Leticia Estrada nos dice cómo está respondiendo el gobierno de Maduro ante el angustioso clamor de un pueblo que se muere de hambre. Vamos contigo, Leticia. Se agudiza la crisis de alimentos en Venezuela y el pueblo desesperado se ha lanzado a las calles buscando un poco de comida para mitigar el hambre que lacera los estómagos de sus seres queridos. ¡Queremos comida! Pero la respuesta de la dictadura es la represión. Policías bolivarianos sofocaron a los manifestantes con gases lacrimógenos, pero ni aún así pueden ahogar los gritos de "tenemos hambre" del pueblo. También la prensa sufrió agresiones y robos de equipos.
Todo sucedía en las propias narices de las autoridades que se hacían de la vista gorda, mientras las hordas de partidarios buscaban impedir que el mundo conozca la aguda crisis que vive Venezuela. Mientras tanto, Nicolás Maduro hace oídos sordos al clamor de la nación, porque el Palacio de Miraflores está concentrado en encontrar la estrategia perfecta que impida el referendo revocatorio que lo sacaría del poder. Leticia Estrada, cierre de edición. Mientras tanto, Perú se prepara para una de las elecciones presidenciales más reñidas de las últimas décadas. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski cerraron sus campañas acusándose mutuamente. Keiko Fujimori alega que su rival representa la continuación del actual gobierno, pero que ella representa el cambio. Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski recordó que Keiko está siendo investigada por lavado de dinero y narcotráfico. Este domingo se sabrá quién de los dos logró convencer. Aquí en Estados Unidos continúa la angustia de familiares y amigos y seguidores de la leyenda del boxeo Muhammad Ali, quien se encuentra internado debido a problemas respiratorios. El hospital en donde está internado en Phoenix, Arizona, aseguró que en las últimas horas el campeón va a continuar un estricto tratamiento, pero que ya salió del peligro de morir. El bandido, el campeón mundial superpluma, está por enfrentarse a una de sus peleas más importantes de su vida. Nuestro compañero Francisco X Rivera habló con él, aquí, en la Jugada de la Semana. Gracias, Pedro. Hoy en la Jugada de la Semana conozcamos a Francisco el Bandido Vargas, quien mañana defiende su cetro superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Francisco Vargas, campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Chico noble, trabajador y honesto, por lo cual es irónico que lo conozcamos como el Bandido. Todo gracias al famoso entrenador Freddie Roach. Un día llegué y mi entrenador pidió sparring para mí y le dijo a Freddie que pues quería sparring para mí. Le pregunta ¿para quién? Dice no, pues para Vargas. Y le dice no, ese es un bandido, nomás viene, le pega a los de aquí y se va. Vargas tiene 23 triunfos y una sola derrota en una trayectoria que data desde el 2010. Pero ¿cuándo apareció el boxeo para robarle el corazón a este bandido? Un día mi tío me llevó al gimnasio y ahora ¿quieres entrenar? Y pues lo que sentí fue como pues emoción. Le pegas por ejemplo a la bolsa, al costal. Y pues como que sacas todo tu coraje. Como mucha gente de éxito, Vargas enfrentó una disyuntiva a temprana edad. El futuro de una carrera universitaria o el riesgoso mundo del boxeo. A mí me dieron a escoger o vas a estudiar o te vas a meter de lleno al box. Yo escogí el boxeo, pues ahora sí que me la jugué, ¿no? La verdad estoy satisfecho porque he conseguido lo que he querido. Pero aún en el pináculo y con un cetro mundial, Vargas todavía quiere más. Si tú hablas de boxeo mexicano, pues vas a decir el nombre de Márquez, de Barrera. Entonces, pues a mí me gustaría llegar a ser así. Quiero ser un gran campeón, ¿no? Esta fue la Jugada de la Semana. Pedro, regreso contigo. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, angustia en Honduras. El preciso momento cuando sacan de su tumba a un padre de familia frente a su pequeña hija. Además, ¿quién es esta chica que está calentando las redes sociales, cautivando a millones de seguidores? No se vayan. Nos vamos a Honduras, en donde el último aliento de vida de un trabajador que se encontraba soterrado fue para su pequeña hija de solo 3 años de edad. Edith Copla nos tiene estas dramáticas imágenes del dolor que se vivió cuando su cuerpo fue encontrado. Adiós, mi amor, te quiero mucho. Fueron las últimas palabras de Julio César Gálvez a su hija de 3 años, que llora desconsoladamente junto a su madre y a su abuela, al ver morir soterrado a su padre en Tegucigalpa, Honduras. Durante varios minutos Julio suplicaba entre quejidos y gritos de dolor que lo sacaran, que no quería morir, mientras sus compañeros le gritaban: no te duermas, Julio, Julio, no te duermas. El tipo de material que había ahí, que era hormigón, y la luz de tierra con piedra, pues prácticamente generó un politraumatismo bastante severo. La víctima, que trabajaba a orillas de la carretera cuando le cayó el alud de tierra y piedras, se aferraba a la vida abrazando a un bombero. Sus familiares lloraban desconsolados por ver cómo su ser querido moría lentamente al pie del derrumbe, que finalmente le quitó la vida.
El CODEM ya había declarado una alerta verde precisamente por derrumbes y deslizamientos. Todos los esfuerzos que hicieron los compañeros de Julio César y los cuerpos de socorro fueron en vano porque no resistió la presión de la tierra y cuando fue rescatado ya había fallecido. Desde Tegucigalpa, Honduras, para Noticiero Cierre de Edición, Edith Copland. Nuestra pregunta del día. ¿Cree que los enfermos tienen derecho a decidir cuándo morir? 79% dijo que sí, 21% dijo que no. Y para el final, hemos reservado a Ángela Sagra, la sensual colombiana que ha cautivado a millones de seguidores. Y no es para menos, juzgue usted mismo. Muy buenas noches, yo los espero el lunes con toda la información. Soy Pedro Ferriz Hijar y recuerden, hagamos historia. Subastando en el mercado pesos tan improvisados con despecho al portador. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama lo que se nos dé la gana.